Para comenzar, vamos a dar un pequeño contexto social. En los años 60 comienzan a manifestarse en todo el mundo movimientos de liberación popular nacionalistas y grandes revueltas civiles como el movimiento antibélico en los Estados Unidos. En esta época, la economía mundial transitaba por un proceso de recuperación, sobre todo en Europa, y el mundo contemplaba el surgimiento de un gigante como Estados Unidos, marcado por la concentración de las industrias de la información, de la publicidad y de servicios de comunicación no publicitaria para empresas e instituciones, la creación de grandes cadenas comerciales y de comunicación masiva. Palo Alto es una ciudad de San Francisco donde tiene sede la Escuela de Palo Alto, también llamada Universidad Invisible, porque en sus inicios, 1942, no tenía una sede física. Se formó porque uno de sus principales investigadores, Don D. Jackson, decidió fundar el Mental Research Institute y Paul Watzlawick se incorporó en 1962 y juntos desarrollaron la teoría de la comunicación interpersonal y así pasaron a llamarse la Escuela de Palo Alto. Los investigadores de esta escuela plantean la necesidad de elaborar un modelo de comunicación propio para las ciencias humanas, que funcione como alternativa al modelo lineal de la teoría matemática. Entre los miembros de esta corriente se destacan los investigadores como Gregory Bateson, Ray Birdwhistell, Edward T. Hall, Erwin Hoffman y Paul Watzlawick. El modelo de Palo Alto considera la comunicación como un proceso social de permanente puesta en común y participación, donde comunicar implica construir un sentido en la interacción. Ahora bien, el Colegio Invisible está formado por varios autores. Los más representativos de la Escuela de Palo Alto son Gregory Bateson, Paul Watzlawick y Don Jackson. Por un lado, Paul Watzlawick fue un teórico, filósofo y psicólogo. Nació en Austria en 1921. Estudió filosofía en la Universidad de Venecia y realizó prácticas de psicoterapia en el Carl Jung Institute de Zúrich, en Suiza. Watzlawick fue uno de los representantes de la Escuela de Palo Alto. El teórico distingue dos tipos de comunicación, la comunicación analógica y la comunicación digital. Con la primera se refiere a todo el lenguaje no verbal, como gestos, el silencio y el movimiento corporal. En cambio, la comunicación digital sí hace referencia al lenguaje verbal. De esta forma, en el año 1972 propuso y publicó con Janet Beeben y Donald D. Jackson un modelo de la comunicación centrado en la interacción social, llamado Los 5 Axiomas de la Comunicación Humana. Comunicarse es transmitir una información o mensaje a través de un código conocido por quienes forman parte del acto comunicativo, y es algo fundamental en la naturaleza, ya que permite nuestra supervivencia. Sin embargo, y tal como podemos ver en la existencia de múltiples idiomas, no todos compartimos los mismos códigos, con lo que comprender lo que los demás nos dicen puede llegar a ser difícil. Pese a ello, lo cierto es que aunque tengamos idiomas, símbolos y manera de expresarnos diferentes, es posible observar una serie de similitudes en la manera en que nuestros códigos funcionan. Dichas similitudes han sido objeto de estudio por parte de numerosos autores y han servido de base para la creación de teorías de la comunicación y el lenguaje. Una de ellas, la de Watzlawick, Beeben y Jackson, propone que existen diferentes axiomas de la comunicación. Los axiomas son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. Conocemos como axiomas de la comunicación al conjunto de principios o leyes consideradas verdaderas y universales y que rigen la totalidad de intercambios comunicativos independientemente de entre qué tipo o número de interlocutores de la comunicación. Estos axiomas fueron presentados por Watzlawick, Beeben y Jackson en su teoría de la comunicación humana, en la que analizaron la parte más pragmática del lenguaje y visualizaron la existencia de 5 grandes principios o axiomas que se toman como verdaderos y se cumplen siempre. Estos axiomas son la imposibilidad de no comunicar, los niveles de contenido y relaciones de la comunicación, la puntuación de la secuencia de hechos, comunicación digital y analógica, y por último, interacción simétrica y complementaria. El primer axioma, la imposibilidad de no comunicar, Paul establece que hay una propiedad de la conducta que suele ser pasada por alto. No hay nada que sea contrario de conducta. En otras palabras, dice que es imposible no comportarse. Establece que si se acepta que toda conducta en una situación de interacción tiene un valor de mensaje, es decir, es comunicación, se deduce que por mucho que uno lo intente, no es posible dejar de comunicar. Ya sea palabras o silencio, siempre tienen valor de mensaje, ya que éstas influyen en los demás,
quienes no pueden dejar de responder a dicha comunicación y por lo tanto también comunican. Esto puede verse, por ejemplo, en un hombre que se encuentra solo, sentado, reclinado, mirando al vacío, y en una persona sentada en el ómnibus con auriculares. A pesar de que éstas no digan explícitamente que no quieren ser molestados, los del alrededor suelen captar el mensaje dejándolos tranquilos. Esto prueba que no se requiere hablar para comunicar algo. Por otra parte, este axioma no solo tiene un interés teórico, sino que constituye una parte importante para el entendimiento del dilema esquizofrénico. Una persona esquizofrénica parece que trata de no comunicarse, pero con el entendimiento de este axioma, incluso su silencio, el retraimiento, la inmovilidad o cualquier otra forma de negación constituye una forma de comunicación, por lo que el esquizofrénico se enfrenta a la imposible tarea de negar que se está comunicando y al negarlo, lo está haciendo. Con respecto al segundo axioma, a este se le da el nombre de los niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Este axioma de la comunicación humana trata de que todo acto de comunicación tiene dos niveles, el nivel referencial y el conativo. El aspecto referencial de un mensaje transmite información verbal o no verbal. Por ende, en la comunicación humana, información es sinónimo del contenido del mensaje. Por otro lado, el conativo es el mensaje emitido por el tipo de relación que se mantiene con el otro individuo y es con el que vamos a entender el contenido. Este último también puede variar dependiendo del contexto, la historia personal o las creencias que hayan en el acto de comunicación. Toda comunicación tiene un aspecto lleno de contenido y otro lleno de significado, siendo este último el que condiciona el alcance y forma de la relación. El referencial está incluido y determinado por el conativo. A este proceso de comprensión se le reconoce como metacomunicación. El término metacomunicación sería la explicación que nos damos y que solicitamos al otro acerca de nuestras conductas y sus efectos en la relación mientras estamos interactuando. Se trata, en definitiva, de una comunicación acerca de una comunicación. Por ejemplo, en el momento que alguien pregunta ¿cuánto sale esto?, se le pueden otorgar un gran número de significados basados en la manera en que se expresa y en quién lo dice. Otro ejemplo sería que si una mujer le pregunta a otra ¿ese bolso es original?, por lo que el receptor puede verlo como un acto amigable, envidioso, comercial o de burla, y según cómo lo recibe será la respuesta que recibirá el emisor. Además, nuestro cuerpo también juega un papel importante. Las respuestas corporales a los estímulos comunicativos y cómo nos vinculamos con el otro también demuestran ampliamente la calidad del vínculo que tenemos con quien interactuamos y nuestro interés en mantenerla. Hola, Christopher. Hola. Caramba, qué alta es usted. Podría jugar con los 49ers. Ya jugué como defensa, pero eso fue en el fútbol europeo. ¿Fútbol? Sí, ¿tú también juegas a fútbol? Sí. ¡Oh, es increíble! Fui capitana del equipo femenino. Ganamos 3 campeonatos universitarios, pero eso fue hace décadas. Sin embargo, entonces era muy disciplinada. Siempre antepuse mis estudios a los deportes. Seguro que tú haces lo mismo. Seguro que ya has terminado todos los deberes. No exactamente. Vaya, no. Lástima, porque los jóvenes que no cumplen sus estudios suelen perderse más actividades divertidas. ¿Y quién es esta señorita? Es Lidia. Hola, Lidia. Es injusto. ¿Para qué necesitamos una empleada del hogar? Has elegido el momento. ¿Por qué no puede hacerlo papá? Disculpa, pero no me parece apropiado que discutas con tu madre frente a una desconocida, si me permites que te lo diga. No sé por qué no podemos pasar parte del tiempo con papá. Oh, quizá tenga razón. Quizá su padre sea la persona más apropiada. No, estoy segura de que no. ¿En serio? Además, no es culpa mía, cariño. Si encontrara un trabajo y un apartamento decente. Verá, él Disculpe, querida. Estoy segura de que siempre hace salir a los niños de la habitación antes de vapulear verbalmente a su padre. Si lo hiciera, quizá no volviera a verles. Lo siento. No se preocupe. Tiene razón. No tiene importancia. Tiene toda la razón. No soy una terapeuta, solo veo lo que usted sabe. Sí. ¿Por qué no vais a vuestra habitación? Yo subiré enseguida. Encantada de conoceros. Lo mismo digo, señora. A ti también, Lidia.
El autor llama al quinto axioma interacción simétrica y complementaria. El quinto axioma propone que las relaciones comunicacionales pueden ser simétricas o complementarias. Las interacciones simétricas están basadas en la igualdad y por eso se intercambia el mismo tipo de comportamiento. En este caso interactúan seres de iguales condiciones e idénticos deberes y derechos. Las relaciones simétricas se pueden dar, por ejemplo, entre hermanos o compañeros de universidad. Por otro lado, están las interacciones complementarias, que se basan en que una conducta complementa a la del otro. Para eso, los individuos tienden a la diferencia y ocupan dos posiciones diferentes, una superior y otra inferior. Se podría decir que para que haya interacción complementaria entre las personas, tiene que haber una relación de poder o autoridad. Las relaciones complementarias pueden darse entre madre e hijo, por ejemplo, o profesor y alumnos. Este axioma es importante para la comunicación en las organizaciones, por eso se habla en ellas de comunicación ascendente y descendente en el caso de interacción complementaria y horizontal en el caso de interacción simétrica, porque lo que se quiere resaltar con dichas denominaciones es la igualdad o diferencia jerárquica de los que comunican.